de virus respiratorios hay el programa físico de garganta. Bueno, vamos a empezar ya la clase. Vamos a ver hoy, vamos a hablar. Hoy les voy a hablar sobre los virus emergentes y la segunda clase va a ser sobre infecciones virales del sistema nervioso central. Esta primera clase es muy corta. Hay muchos modelos de virus emergentes. En este caso, el modelo que vamos a usar es el modelo de SARS-CoV-2, el modelo del COVID-19. ¿Por qué es importante conocer sobre los virus emergentes o leer sobre esto? O no solamente de los virus, sino de las enfermedades emergentes. Porque a pesar de todos los avances que ha habido en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención de muchas de estas infecciones, pues se siguen presentando eventos como lo que por esta época, hace 3 años, ya estábamos empezando a vivir, de la aparición de una enfermedad completamente desconocida, y que del todo no era desconocida porque esos virus que causan esta enfermedad, pues ya eran conocidos. Lo que pasa era que no se les había prestado muchísima atención hasta hace más o menos unos 20 años, cuando apareció la primera epidemia de SARS. Todos los patógenos, para empezar, todos los patógenos tienen un tropismo, es decir, tienen una afinidad por un hospedero. Por esa razón, muchos de los patógenos que se presentan en animales no se presentan en nosotros, y muchas de las enfermedades que son propias de los humanos o de los primates no humanos no se suelen presentar en otros animales. El problema de esto es cuando estos patógenos saltan la barrera de especie, y ese término lo he usado muchas veces en varias de las exposiciones. Por ejemplo, hay una teoría que menciona que el sarampión era una enfermedad de las vacas y que saltó en algún momento de la evolución, saltó la barrera de especie y se adaptó al ser humano. El virus de inmunodeficiencia humana se considera de hecho de origen zoonótico. Eso lo vamos a ver en la clase de la próxima semana. Y el problema cuando ocurre este salto de especie es que el nuevo hospedero, es decir, la persona que recibe este nuevo patógeno, puede comportarse de una manera asintomática o levemente sintomática, no presentar mayor problema y volverse resistente a ese hospedero, a este huésped nuevo, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad de los animales que pudiera adaptarse al humano y que no le causa mayor cosa. En otros se presentan signos de infección, pero en algún momento él también la elimina. Pero en el peor de los casos, esta nueva infección es completamente desconocido para este hospedero, es un hospedero susceptible, y muchas veces falla en depurar este patógeno, y eso termina o dejando secuelas o finalmente matándolo, ¿no? Muchos de estos virus se han venido, o de esta clase de enfermedades tienen que ver sobre todo con el comportamiento de la especie humana, ¿sí? ¿Y cómo se define una enfermedad emergente? Una infección no reconocida o previamente conocida que se expande en un nicho o zona geográfica nueva asociada a cambios en la patogenicidad. Esto quiere decir que puede haber enfermedades ya conocidas que mutan, cambian y que producen cambios en la patogenicidad, que generalmente producen o mortalidad o aumento en la morbilidad. El caso clásico, la influenza. ¿Por qué pueden ser enfermedades no reconocidas? Es decir, puede que alguna enfermedad de los animales que nosotros ni siquiera los veterinarios conozcan se describa después en humanos y después se documente que era una enfermedad original de los animales. Pero también muchas de estas son enfermedades previamente conocidas. Entonces, por ejemplo, es frecuente encontrar brotes de fiebre amarilla en algunas zonas de Brasil, brotes de polio en los únicos 2 países donde se come polio en este momento, brotes de influenza nuevos en lugares tan alejados como China, pero que ponen en riesgo al resto de la población, porque todo ese resto del mundo donde no hay adecuadas condiciones de saneamiento ambiental o son patógenos nuevos, pues nosotros no estamos inmunes a este tipo de patógenos.
Estos cambios de enfermedad emergente ocurren por mutaciones nuevas, recuerdan lo del chip antigénico que les mostré, recombinaciones que se presentan también en virus como influenza y también se presentan en el virus de inmunodeficiencia humana e intercambio genético. Son nuevas desde lo antigénico y lo genético, es decir, miren lo que ocurrió con lo del SARS-CoV-2. Cuando se empezaron a escribir los primeros casos de SARS-CoV-2, pensábamos que la inmunidad que muchos de nosotros pudiéramos tener por infecciones por otro tipo de coronavirus diferentes ya conocidos nos iba a proteger, y resulta que no. Resulta que antigénicamente eran diferentes y genéticamente también lo eran. Esto, por supuesto, estas enfermedades se empiezan a detectar cuando hay aumento en la incidencia. Puede que una enfermedad sea prevalente, pero cuando esto empieza a aumentar, y sobre todo enfermedades que son desconocidas o enfermedades que se llaman negligentes, algo así, enfermedades a las cuales casi nadie les pone cuidado, ¿sí? Por ejemplo la lepra, esa clase de cosas que eso ya casi muchos médicos ni siquiera tienen conocimiento del diagnóstico ni del tratamiento de estas enfermedades, pues producen un aumento en la incidencia y la enfermedad se conoce desde hace miles de años. La mayoría cursan con mortalidad elevada, pero también cabe dentro de la definición de enfermedad emergente aquellas enfermedades que hace unos años se decía no tenemos ni idea cuál es la causa de esto, pero por nuevas técnicas de diagnóstico ya se conoce cuál es el origen de esto, ¿sí? Entonces, esas enfermedades que antes no se sabía cuál era el origen, pero que ahora se sabe cuál es su origen, también se consideran enfermedades emergentes. En esta lámina, como les mencioné, bueno, todas estas nuevas enfermedades tienen que ver, sobre todo muchísimo con los cambios en el comportamiento humano, en las interacciones de los seres humanos con el medio ambiente. Entonces ustedes ven cómo en esta lámina se resume, pues cómo son las diferentes grandes migraciones que ha habido, pues, reconocidas en la historia de la humanidad. Como por ejemplo, los diferentes cuando los antecesores de los seres humanos posiblemente eran pues, otro tipo de primates, cuando estos adaptaron la marcha, adaptaron la necesidad o entendieron la necesidad de poder, la necesidad de consumir alimentos nuevos, de buscar alimentos nuevos, de buscar fuentes de agua nuevas, de buscar un refugio nuevo, pues obviamente esto llevó a que los seres humanos empezaran a tener contacto con especies animales y posiblemente a partir de ahí es que se empezaron a compartir este tipo de enfermedades. La necesidad de domesticar el ganado, eso también es una de las diferentes necesidades o de las diferentes explicaciones que ha tenido este tipo de problemas. La conquista europea, el imperialismo, la globalización, la urbanización y el cambio climático, sin dudas, son algunas de las explicaciones a la aparición de estas enfermedades que se vienen presentando. Esta lámina hay que leerla de abajo hacia arriba. En esta lámina lo que vemos es cuáles son los ciclos estados a través de los cuales los patógenos de los animales se vuelven en enfermedades de los humanos. Tenemos una enfermedad que está solamente en los animales, ¿sí? en un periodo desconocido para cada enfermedad. Esta enfermedad cruza la barrera de especie e infecta a unos pocos animales, a unos pocos seres humanos. Este mismo animal produce una enfermedad que infecta a otros humanos, a un número mayor de humanos, ¿sí? Y esta enfermedad después ya se pasó del animal al humano y se vuelve una enfermedad de humano a humano. En el último ciclo vemos cómo la enfermedad se transmite de humano a humano sin necesidad de que exista un hospedero animal. ¿Bueno? Y esto fue, por ejemplo, lo que ocurrió o lo que se sospecha ocurrió con el COVID. Inicialmente se pensó en un origen animal. Inicialmente se pensó en que pocas personas se iban a infectar, pero después ya se dieron cuenta que no era necesaria la presencia de un posible hospedero animal para que la infección tuviera éxito.
¿Y cuáles son los principales factores? Los factores físicos y medioambientales, los factores genéticos y biológicos. Hay personas que son resistentes a muchas infecciones, personas que tienen un comportamiento asintomático de muchas enfermedades. También depende del tipo, bueno, de la especie o de la raza humana o del tipo de animal que nos infecte. Esto también influye muchísimo en factores sociales, políticos y económicos, sobre todo los que favorecen las grandes migraciones por el problema político, sobre todo que existan, ecológicos que tienen que ver con, sobre todo, el daño al medio ambiente, cuando se talan indiscriminadamente, cuando se contaminan las fuentes de agua, y por supuesto de los factores de virulencia y de patogenicidad de los diferentes microorganismos, sean virus, bacterias, parásitos, lo que sea. Entonces, estos cambios se presentan sobre todo por la necesidad del ser humano de alimentarse y la necesidad de consumir o de buscar nuevas fuentes de agua y nuevas fuentes de refugio. Entonces, miren cómo inicia, o sea, el comportamiento nómada de los seres humanos hace miles de años, pues llevó al desarrollo de la agricultura, al desarrollo o a la necesidad de tener cercanía a otros animales. Esto, por supuesto, llevó a los cambios en la producción y el consumo de alimentos, cambios sostenidos en la ecología, en todo eso que tiene que ver con el medio ambiente, sobre todo con los árboles y con la ganadería. ¿Sí? Entonces, todo esto llevó a que el ser humano estuviera en contacto con zonas completamente desconocidas, bosques, junglas, selvas, todo esto, donde no se sabe exactamente qué es lo que circula. Y esto, por supuesto, pone en riesgo a los seres humanos a que alguna enfermedad de estas que circula en animales, porque siendo los animales los hospederos, en algún momento pasen al ser humano. ¿Vale? Y aquí es cuando ocurre una emergencia de una enfermedad. Y esta lámina resume lo que les estoy explicando. Uno, la tala indiscriminada, ¿sí? La urbanización descontrolada ha sido responsable de, por ejemplo, los brotes de dengue, lo que se vio al principio la semana pasada. Los brotes de dengue han sido muchas veces responsables o han sido generados por esta tala indiscriminada o por la cercanía del ser humano a los bosques. Y recuerden lo del ciclo selvático y el ciclo urbano. Muchas de esas enfermedades se vuelven urbanas a partir de un hospedero que se mete dentro del ciclo selvático. El otro, la migración de las aves. Recuerden lo que les mencioné ayer, muchos virus influenza son virus que tienen como hospedero a las aves. Y estas aves pueden migrar cientos de kilómetros en un solo día, pueden infectar a otras aves y generar brotes. Los cambios climáticos, por supuesto, han influido muchísimo. La facilidad con la que tenemos de poder movernos de un país a otro, estando en un estado de incubación. ¿Se acuerdan cuando les hablé del Zika, del Mundial de Fútbol? ¿Sí? Alguna persona que venía infectada llegó a Brasil a ver algún partido de fútbol, ¿qué sé yo? ¿Listo? ¿Cuánto se demora un vuelo de aquí a Europa, un vuelo directo a Madrid, a París, no sé, 11, 12 horas, no lo sé? ¿Sí? Entonces, en cuestión de muy poco tiempo, una persona puede estar enferma y llevar su enfermedad a otro lugar. Incluso viajes mucho más largos, no sé, a Australia, que sé yo, cuánto se demoró en los caminos, 24 horas haciendo escalas, no sé. Cuando antes, pues todos lo sabemos, los movimientos entre los continentes eran de meses. ¿Vale? Esto también ha influido muchísimo en la aparición de enfermedades emergentes, y es la tenencia de animales exóticos como mascotas. ¿Okay? Animales exóticos como mascotas. Por ejemplo, ¿qué animal transmite la salmonelosis? No es un virus. No. ¿Cuál? No son los huevos de las gallinas. Los huevos de las gallinas, hasta se acabó. Los huevos de las gallinas sí se pueden contaminar con salmonela, pero hay un animalito que porta la salmonela de la pila donde está. Y que mucha gente regala eso como mascota.
o que tienen, Pescado. no, ojalá, pero un pollito no. Un perro. No, Cerdo. no. Cerdo. Cerditos. Los cerditos esos chiquitos, no. No. Las tortugas. Las tortugas. Las tortugas y los reptiles, ¿sí? Son portadores de salmonela. ¿Verdad? Entonces, la tendencia de este tipo de animales exóticos, pues uno no sabe qué tipo de patógeno pueden tener estos animales que puedan infectar al humano. ¿Bueno? Otro. Ustedes ven aquí, pues la cabeza de un mono y restos de carne. El consumo de este tipo de alimentos, pues que son poco convencionales para nuestras culturas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es muy frecuente verlo en países del África, que les mencioné. Y cuando nos hablen de monkeypox, seguramente nos van a hablar de esto, ¿bueno? Del consumo de fuentes alimenticias, pues que culturalmente no son aceptadas acá, pero que en otros países sí lo son y que puede eso estar contaminado con algún tipo de patógeno. Una de las teorías, y se los voy a repetir en la otra clase de VIH, es que el virus de inmunodeficiencia humana tiene, bueno, el virus que se sabe, ese virus se sabe que tiene una gran relación genética con el virus de inmunodeficiencia simiana. Es posible que el consumo de carne contaminada por cazadores o por exploradores europeos que llegaron sobre todo al centro-sur de África, específicamente a lo que ahora conocemos como la República Democrática del Congo, o Zaire, hayan consumido carne contaminada de estos animales y se hayan infectado. Entonces, el virus encontró un nuevo hospedero parecido al ser humano. Y por supuesto, las malas condiciones de disposición de basura, disposición de excretas, la contaminación de las fuentes de agua, pues son un caldo de cultivo ideal para que este tipo de patologías se presenten. En esta lámina lo que les quiero mostrar es cómo ha sido desde principios del siglo XXI hasta ahora, cuáles han sido las principales epidemias que se han presentado, cuáles han sido esas enfermedades emergentes. El dengue, ya lo saben, conocido desde hace mucho tiempo, pero ignorado, incluso por esta época aquí en Colombia, donde ustedes no se acuerdan, estaban primeros, segundo semestre de medicina, en el año 2000 hubo más de 1000 muertos en Colombia por un brote de dengue, en menos de un año, una cosa terrible. Dengue. El virus del Nilo Occidental, causante de meningoencefalitis en diferentes partes de los Estados Unidos, ¿listo? Y este virus es originalmente adivinen de dónde, del Nilo Occidental, de dónde es, de Egipto y de los países que están en la cuenca del río Nilo. Bueno, en el 2002 se describió una primera epidemia de un virus SARS, un coronavirus, pero los coronavirus ya eran conocidos de época atrás como causantes de una simple gripa o de agudizaciones de las crisis asmáticas. Pero en el año 2002-2003 se presentó un brote de SARS en China y en Japón. Y se pensó en ese momento se le empezó a prestar atención a este tipo de virus. En el 2004 hubo una epidemia de fiebre hemorrágica, de fiebre de Marburg, que es como un virus primo hermano del ébola, en el 2004. En el 2005 se empezaron a reportar los primeros casos de chikungunya. Y el chikungunya era conocido desde hace mucho tiempo en algunas partes de África, donde se circulaba. En el 2009 la epidemia de H1N1 y los virus influenza se conocen de muchos años atrás, pero no se les había prestado mucha atención, aunque se sabía que regularmente o cíclicamente ocurren epidemias de influenza. En el 2012 hubo otro brote de un coronavirus, primo hermano del SARS y del SARS-CoV-2, que se llamaba el MERS. Este causó también enfermedad respiratoria aguda grave en tres o cuatro países asiáticos, en Qatar, en Arabia y en Corea. La mortalidad, aunque se infectaron como 1.500 personas, de esas 1.500 se murieron 600, casi la mitad. Esa era una mortalidad muy. Creo que hubo 1 o 2 casos de mortalidad importados por Canadá. En el 2013 hubo un brote de ébola, no sé si recuerdan eso, que hubo casos incluso en los Estados Unidos, pero eran casos de personas importadas. En el 2013 yo me encontraba en México terminando, no estaba en el 2013, haciendo el primer año de infectología y todos estábamos absolutamente en susto
porque que nos llegara un caso al hospital, porque ninguno sabía qué hacer, ni siquiera mis escritos que tienen no sé cuántos años de experiencia, ninguno sabía qué hacer. O sea, estábamos de verdad muertos de miedo porque ya se habían presentado casos de mortalidad en Texas. Y ustedes saben, México es uno de los países que tiene más conexiones aéreas con todas las partes del mundo. Ustedes pueden ir a Japón desde la Ciudad de México, pueden ir incluso, no sé, a Rusia, a algún país del lejano oriente de Rusia desde la Ciudad de México. Entonces estábamos muertos de miedo porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Había un escrito que nos caía mal. Entonces, con los otros escritos y los otros residentes, dijimos: si llega un caso, mandamos al doctor Vázquez. Agradecida afortunadamente es una cosa. En el 2015, acuérdense, el brote de Zika. ¿Sí? En el 2016, el brote de fiebre amarilla en Brasil. Y en el 2019, pues, nuestro detestado SARS-CoV-2. Y esto no solamente afecta a los virus, sino también a las bacterias y a los hongos. Ya que estamos acá en microbiología, por ejemplo, esto. En el 2012-2013 se describió, aunque ya era conocida la Candida auris, una levadura resistente a casi todos los azoles y cualquier tipo de tratamiento como las equinocandinas, los azoles, los polímeros, que causó importante mortalidad, sobre todo en países asiáticos, y que después se describió en América y en Europa también. Una persona que se infecte con Candida auris, pegado, muy difícil tratar, porque los tratamientos que tenemos en este momento no son muy efectivos. En el 2016 apareció los primeros casos de resistencia a las enterobacterias, tanto en Escherichia coli como en Klebsiella pneumoniae. Y ustedes recuerdan de la microbiología, la clase que les dio la doctora María Lucía, seguramente les mencionó de las famosas KPC, de las famosas carbapenemasas. Cuando yo estaba en México, en el 2013, la carbapenemasa era excepcional, era extremadamente raro. 2-3 años después se volvió el pan de cada día. Y hay hospitales aquí en Bogotá donde la prevalencia o la endemicidad de las carbapenemasas perfectamente alcanza el 20-30%. Si una persona llega al hospital para tratarse de una cosa y se infecta con una KPC casi del 30%, es un problema de salud pública muy importante. Entonces, como ustedes lo pueden ver, muchas de estas enfermedades, ahora refiriéndonos nuevamente a los virus, tienen un origen zoonótico. Muchas tienen un origen zoonótico. Entonces, por ejemplo, el dengue, el dengue es de los paravirus, recuerden que el dengue también se presenta en los primates no humanos. El ébola también tiene un posible origen a partir de este virus de los monos. Entonces, como ustedes lo pueden ver, aquí es el virus de inmunodeficiencia humana, retrovirus, CASAC y Ocher es como cortar carne, ¿sí? Algo así, de animales infectados y después comérselos. Influenza, tanto de las aves como de los cerdos. Entonces ustedes pueden ver cómo hay muchos de estos virus que tienen un origen zoonótico, algunos de ellos pues, son imposibles de erradicar. Por ejemplo, este virus, el virus machuca, este virus se presenta en Perú, en Brasil, en Perú, en Argentina y en Bolivia. Se presenta una fiebre hemorrágica y es un virus que detectan los ratones en su orina. ¿Cómo se va a erradicar la población de ratones? Pues es sumamente difícil. Eso nos pone en riesgo. Se han descrito 3 estrategias para el estudio, seguimiento y el control de esas enfermedades emergentes. El primero es el estudio de las enfermedades de los animales, y aquí tiene que ver mucho nuestros amigos veterinarios. Pues hay una estrategia que dice: explore, busque en los animales todo lo que se le ocurra, ¿sí? Todo lo que usted se le ocurra buscar en un animal, hágalo. Sea una mascota de compañía, sea un animal de agricultura, de granja, todo ese tipo de cosas. Pues búsquele todo lo que quiera. Pero ¿cuál es el problema? Que puede que se haga una lista muy grande de patógenos que afecten solamente a los animales, pero no se puede saber con facilidad cuál de ellos va a afectar a los humanos. ¿Sí? Entonces, eso es muy costoso y no se sabe la utilidad. Entonces, primera estrategia. Segunda estrategia: utilice o estudie a las personas que tienen contacto frecuente
con posibles fuentes de infección emergente. Entonces estudie, ahora ya uno no estudia el animal, sino que estudia al veterinario, o estudia a los cazadores, o estudia a las personas que, no sé, practican o les gusta los deportes de aventura, que tienen contacto, que se meten en las cuevas, que se meten a las personas que les gusta ese tipo de turismo, o las personas que se dedican a estudiar el medio ambiente. Estudie a esas personas que tienen contacto con ese tipo de fuentes, estudie en ellos de qué se enferman. ¿Sí? Pero resulta que no todas esas personas se enferman. Entonces eso también no se sabe su utilidad y puede ser muy costoso. Y la otra estrategia es estudiar grandes cantidades de población humana y buscar en su suelo si presentan algo diferente a lo que habitualmente se presenta. Algo diferente a hepatitis B, a hepatitis C, a VIH, a sífilis, anticuerpos contra diferentes patógenos. Pero el asunto que tiene esto es que todas estas estrategias pues, son muy costosas y no se sabe su verdadera utilidad. Entonces, esto hace que mientras se estudia, mientras se buscan los animales, mientras se estudia en seres humanos centinelas y en la población, la posibilidad de una emergencia de un patógeno va aumentando día a día. Y este es uno de los ejemplos que les quería mostrar. ¿Recuerdan ayer el drift antigénico y el chip antigénico? En el chip antigénico hay recombinación de genomas y aparecen las famosas pandemias, mientras que en los drift aparecen cambios menores en la hemoglobina y en la letalidad que causan de pronto síntomas o temas leves o brotes muy limitados, pero no causan pandemias. Y el ejemplo actual, ¿cuál es? El coronavirus. Como les mencioné, los coronavirus ya eran conocidos desde hace mucho tiempo, pero no eran responsables de mayor cosa, excepto cuando apareció el SARS y el MERS. Pero antes no se tenía mayor interés en este tipo de virus. Estos coronavirus pertenecen a una familia grande que se llama los Coronaviridae, y hay diferentes familias, Coronaviridae y los Torovirinae. Los Coronaviridae son los que más afectan a los vertebrados, y dentro de todas las subfamilias, la más importante es la beta-coronavirus, que esta es la que afecta a los seres humanos. Son de los virus más grandes, siendo tienen una morfología de corona radiada, o pueden ser pleomórficos o polimorfos. Tienen un RNA sensible de sentido positivo y su genoma es de los más grandes, 33 kilobases, es decir, 33.000 bases. Los coronavirus tienen diferentes, como afectan diferentes hospederos, no solamente a los humanos. Muchos de estos tienen una distribución de su genoma muy parecida. Algunos tienen uno u otro más marcos de lectura o tienen uno u otra más longitud en su genoma, pero esta es la distribución. El extremo 5', el extremo 3', el extremo 5' tiene su capi, su 7-metilguanosina, y el extremo 3' también tiene una cola foliar. Ustedes lo que ven aquí es cómo hacia el extremo 5', ustedes ven cómo hacia el extremo 5' se encuentran los genes que codifican para las proteínas no estructurales, siendo la más importante la proteína S. La proteína S, la proteína Spike. ¿Sí? ¿Se han leído de COVID algo con todo esto que pasó? La proteína S. Bueno, y hacia el extremo 3', más o menos siendo solamente un tercio de lo que es la longitud del genoma, tenemos los genes que codifican para las proteínas estructurales. Entonces ustedes ven cómo, por ejemplo, el SARS-CoV, el SARS del 2002, el SARS-CoV, el MERS, tienen mucho parecido en la distribución tanto de las proteínas estructurales como no estructurales. Y esto es lo que se encuentra en los textos de la representación gráfica del virus, un genoma de RNA de sentido positivo y la distribución de las diferentes proteínas y glicoproteínas, tanto de membrana como las de la microcápside, siendo la más importante la proteína S, porque todos los anticuerpos que se generan tanto por enfermedad natural como por vacunación van dirigidos contra esta proteína, la proteína Spike. El ciclo de replicación es muy parecido a lo que encontramos en los virus RNA de sentido positivo. Una cadena de sentido. ¿Cuál es el receptor de los SARS, de los virus SARS?
en la enzima convertidora de angiotensina que podemos ver. La enzima convertidora de angiotensina nunca va a olvidar los síntesis. Entonces, estos virus tienen un sentido positivo, por lo tanto pueden ir directamente a la síntesis de proteínas. Y una vez sintetizadas, esas proteínas, incluidas esas polimerasas, pueden servir estas como fuente para sintetizar nuevas proteínas o nuevas cadenas de RNA. Como ustedes lo ven, el ciclo de replicación completo ocurre en el citoplasma y los cambios posttranscripcionales ocurren principalmente en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico. Ustedes ven como, por ejemplo, dentro de estos organelos de la célula eucariota es donde se ensambla en las membranas de estos organelos, se ensambla y se colocan todas estas proteínas que se han ido sintetizando, de manera que finalmente se van englobando o se van conformando, ordenando hasta formar nuevos virus. Estos virus son virus con envoltura. Acá les presento hoy nuevamente pues cómo es la clasificación de estos coronavirus. Dentro de los alfa coronavirus están estos que ya eran conocidos, causantes de gripa y de crisis asmáticas, pero dentro de los beta coronavirus ya se sabía de la existencia de estos virus. Miren cómo en todos, ¿sí? Cómo en todos tienen un antecedente o son conocidos como hospedero natural algún animal. Por ejemplo, el SARS-CoV de 2002-2003 se sabía, ¿sí?, que circulaba entre los animales. El MERS se encontró que el hospedero intermedio eran los camellos, pero su hospedero original era una especie de murciélagos. Y todos los coronavirus, incluyendo el SARS-CoV-2, tienen un periodo de incubación que oscila entre los 2 y los 5 días, rara vez más de 7 días. Los síntomas iniciales suelen ser síntomas respiratorios altos, inespecíficos, tos, rinorrea, malestar, pero inicialmente estos no se asocian a gravedad, al menos no los que no son SARS-CoV-2. El diagnóstico de estos coronavirus no COVID tiene, por supuesto, un interés más epidemiológico que terapéutico, porque esos virus no tienen ningún tipo de tratamiento. Y la prevención, pues, por ser un virus respiratorio con cubierta y clínica, que se debe hacer, pues, usar tapabocas y lavarse las manos. Por supuesto, mantener aislada a esas personas. El asunto fue este. El problemita fue el SARS-CoV-2. En diciembre de 2009, en la ciudad de Wuhan, se empezaron a presentar casos de personas que tenían una neumonía de origen desconocido y que tenían en común en el estudio de campo que habían visitado el mercado de peces, el mercado de la ciudad, en el cual se vendían no solamente animales marinos, sino animales de todo tipo. Ustedes saben que en este tipo de culturas pues, también consumen animales que en Occidente pues, no comemos. Es una posibilidad, es una gran posibilidad, ya les voy a mostrar, ¿vale? Entonces, pero bueno, después de esto también se vio cómo había casos de SARS-CoV-2 que no tenían relación con la visita del mercado. El origen aún se considera desconocido, a pesar de que tiene una secuencia genómica parecida al 96% al de los murciélagos, del 92% creo que al de algunos animales que se llaman los pangolines, que también se conocen en el sureste asiático y Asia. Estos beta-coronavirus, incluyendo el SARS-CoV-2, tienen un genoma que coincide en el 96% con el genoma de un murciélago que se llama Rhinoliphus affinis, así se llama. Entonces, es muy probable que a partir de estos murciélagos haya de pronto, no sé, se haya aerosolizado, que haya sido excretado y aerosolizado en el medio ambiente de ese mercado y alguna persona haya tenido contacto con eso. Recuerden que los aerosoles entran mucho más fácil en la vía respiratoria, o que estos animales hayan mordido. Ustedes saben que muchos de estos
de estos murciélagos son hematófagos y otros no lo son, pero estos murciélagos pudieron haber mordido animales que hubieran podido ser vendidos en esos mercados y el hombre finalmente consumirlos y ahí haberse infectado. Pero después se describió que existía la transmisión de humano a humano, puede ser por la generación de aerosoles o también por el contacto directo. ¿Recuerdan eso de que no se ve en la mano, que se salió del puñito, que así? Claro, porque se describió que este virus también puede ser transmitido por contacto directo o por contacto con superficies contaminadas. Por ser un aerosol, recuerden que los aerosoles, como les mencioné yo en la clase de virus respiratorios, pueden permanecer viables durante horas en el medio ambiente. Bueno, y que por ser tan pequeños se necesita de un protector con tipo de máscara N95. ¿Recuerdan? También se describió también se describió y se sabe también la transmisión madre a hijo. Bueno, se conoce de la transmisión transplacental. Y respecto al origen del virus, pues bueno, se pensó que estos animalitos, no recuerdo qué traduce Raccoon, es como mapache, algo así, mapache. Estos animalitos o los pangolines hubieran podido servir como hospederos intermedios de este virus. Y bueno, esta es una fotografía tomada de Science, de la revista Science, en la cual se describe, bueno, acá se muestra pues, fotografías de esto, de toda la descontaminación que se hizo. Lo curioso es que cuando se leen muchas de las publicaciones anteriores al SARS-CoV-2, ¿sí? Muchas de las publicaciones que hay sobre los coronavirus son curiosamente hechas por el Instituto de Virología de Wuhan. Entonces, de ahí salió también la teoría que el virus hubiera tenido algún origen resultado de una manipulación inadecuada en los laboratorios de virología de esa ciudad, pero dicen que no. Bueno, esta fue la evolución de la enfermedad. El primer caso se reportó en diciembre de 2019, perdón. 2019, el 31 de diciembre de 2019 ya se habían reportado 27 casos de neumonía de origen desconocido en esta ciudad. El 9 de enero de 2020 ya se reportó que era un nuevo coronavirus. Ven las diferentes fechas, pero miren cómo hasta el 11 de marzo de 2020 la pandemia o la Organización Mundial de la Salud declaró que esto ya era una pandemia. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera declarado antes? ¿Quién sabe? Ni siquiera los países con mayor desarrollo tecnológico sabían qué hacer con esto. Si no miren lo que pasó en los Estados Unidos, ¿cuántos muertos hubo en los Estados Unidos? Millones de muertos. En esta lámina lo que les muestro es cómo se distribuye el genoma del SARS-CoV-2, exactamente igual que los otros. Hacia el extremo 5' se encuentran los genes que tienen que ver con las proteínas no estructurales y hacia el extremo 3' las proteínas estructurales. En algunos de estos segmentos se ve cómo hay una homología de algunos nucleótidos de acuerdo al tipo de SARS que afecte a diferentes animales, y en muchos hay muchísima coincidencia. ¿Vale? ¿Qué hizo de diferente este SARS-CoV-2 a los otros SARS de los humanos? Que tenía un marco abierto de lectura adicional que codificaba para de proteínas no descritas antes y que facilitaban la unión de la proteína S al receptor, la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, esos 9 nucleótidos, que no me lo sé, realmente no me lo sé, eran los que explicaban la gran afinidad que tiene este virus por el receptor de la enzima convertidora, por la enzima convertidora de angiotensina que puedo decir. Señora. ¿Qué doctor? ¿Que soy médico? ¿Entiendes? ¿Cuál? La de que tiene en la parte estructural. Bueno, lo que pasa es que el SARS-CoV-2 tiene, o sea, todos estos coronavirus tienen 2 o 3 marcos de lectura, depende de la especie que afecte, pero el SARS-CoV-2 tiene un marco de lectura adicional, y dentro de ese marco de lectura se sintetizan proteínas, ¿sí? Bueno, 9 aminoácidos en especial, no me lo sé, lo voy a preguntar, ni mucho menos, que explicaban o que explican la afinidad que tiene la proteína S, esta, por el receptor. Bueno,
que los otros coronavirus ya conocidos no tienen, ¿vale? Entonces, la proteína S es sin duda de las más importantes. Esta proteína S tiene dos subunidades. Una proteína, una subunidad que se llama S1 y la otra que se llama la S2. Bueno, como lo vemos acá, el receptor es la enzima convertidora de angiotensina, ¿vale? Esta subunidad S2 tiene al mismo tiempo dos subunidades más pequeñas, ¿sí? Que son las que finalmente permiten la unión del coronavirus al receptor. O sea, la proteína S es el receptor, pero dentro de ese receptor hay una subunidad 1 o una subunidad 2. Y dentro de la subunidad 2 hay dos subunidades más pequeñas que son las que permiten la unión a su receptor. ¿Vale? Ay, ¿qué pasó acá? Bueno, igual como ya lo he mencionado para los otros coronavirus, el ciclo de replicación de este tipo de virus pues es exactamente igual al de los otros virus. Vemos acá la unión de su receptor, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, la endocytosis, el pH bajo que permite la liberación de este RNA, que uno va a la síntesis de proteínas y otro va a la síntesis de nuevos viriones. Esta síntesis de nuevos viriones ocurre a través del paso de este RNA mensajero y estas proteínas a lo largo del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi, donde finalmente ocurre la nueva envoltura y el egreso de estas células, exactamente igual que ya lo hemos mencionado. Y a pesar de todo lo que se ha descrito, a pesar de todo lo que se ha estudiado, y recuerden que en estos últimos años se han publicado más de 40.000 artículos sobre SARS-CoV-2, ¿sí? Solamente superado por los artículos que se han publicado por el virus, para el virus de inmunodeficiencia humana, pero a lo largo de 41 años, 41 o 42 años que se conoce el virus. Mientras que estos en 3 años se han publicado más de 40.000 cosas. La respuesta inmunológica no es tan conocida como se pensaba. Sigue habiendo muchísimos vacíos, pero lo que sí se ha encontrado, ¿sí?, es que guarda una homología muy parecida a lo que ustedes ya conocen de su inmunología y de lo que yo les he explicado. Hay una respuesta tanto de tipo TH1 como de tipo TH2. La respuesta de tipo TH2, una vez este virus es presentado por las células presentadoras de antígeno a estos linfocitos T vírgenes, si se deriva a una respuesta TH2 que va a favorecer la aparición o el estímulo de células de linfocitos B que van a producir anticuerpos, ¿verdad? Mientras que si esta respuesta se deriva hacia una respuesta de tipo TH1, lo que va a favorecer más es la activación, la producción de interferón, la producción de factor de necrosis tumoral, que van a activar o que finalmente van a destruir esas células infectadas, o van a activar también esta respuesta tipo TH1, va a activar a los linfocitos TCD8, que también cumplen una función citotóxica, ¿vale? Señor, ¿qué me va a preguntar? Profe, esos denominados adicionales lo que hacen es mejorar la afinidad del receptor. No es Mejorar la una afinidad. no es una nueva proteína, sino es que es dejando la afinidad de la espacio. Sí, eso es lo que hace. Entonces, la respuesta inmune de este tipo de enfermedades es exactamente igual a lo que les presenté, por ejemplo, para los otros virus respiratorios o para los virus transmitidos por vectores. Los mismos receptores que tenemos del patrón de reconocimiento de patógenos están en estas células, en las células que infectan, en las células del endotelio pulmonar, en las células de los macrófagos, de los macrófagos pulmonares. También se encuentra esto, se encuentran los receptores Toll-like, el RIC1, el MDA, todos. Y recuerden que estos PRR, que son los patrones de reconocimiento de patógenos, activan una serie de transducción de señales, incluso algunas de estas activan la liberación de segundos mensajeros desde la mitocondria, activando ¿qué? Sobre todo la producción de NF-kappa beta, la producción de este factor de transcripción nuclear que lleva a la transcripción de proteínas inflamatorias o citoquinas proinflamatorias, principalmente los interferones, y estos interferones, miren cómo vuelven a activar la misma célula
o estos interferones activan a las células cercanas. Esto es lo que yo les decía, activación autoclínica. La célula produce este tipo de interferones y dentro de sus propios receptores se vuelve a activar. O este interferón activa a células que están cercanas, que eso es una activación paraclínica. ¿Vale? Y esta nueva inducción o esta nueva cascada de transducción de señal que busca producir otro tipo de interferones, otro tipo de citoquinas que tengan una función citolítica o que logren controlar la enfermedad. Miren cómo aparece otra vez esta T, esa cosita de color T, esa imagen que parece una T. Esto quiere decir, muestra cómo cada una de las proteínas estructurales y no estructurales del virus pueden en algún momento inhibir este paso, inhibir este paso, inhibir este paso, inhibir este paso. Y estas son las diferentes estrategias que tiene este tipo de virus para evitar que se active la transcripción y finalmente la producción de este tipo de citoquinas. ¿Vale? Exactamente igual que como ya se conoce. El problema con el SARS-CoV-2 es que una de las inmunoglobulinas, que es la inmunoglobulina 6, tiene un factor o produce, es una de las que favorece la perpetuación de este tipo de respuesta inflamatoria. Entonces es bueno que haya una respuesta inflamatoria, pero la respuesta contrarregulatoria no se presenta. Y por eso estos pacientes son los que presentan la famosa tormenta de citoquinas. Esas citoquinas en exceso terminan produciendo daño del endotelio vascular y terminan produciendo daño tanto de los macrófagos como de las células que producen, tanto de los neumocitos tipo 2, que son los productores del surfactante pulmonar. Y la muerte de las células productoras del surfactante pulmonar lleva al colapso de los alveolos. Recuerden que el surfactante pulmonar tiene una capacidad como de un detergente, como de ¿qué les digo yo? Permite que el alveolo abre y se cierre, ¿sí? Entonces, las paredes del alveolo se tapan, se cierran por completo porque no hay agente tensoactivo y se presenta este tipo de cosas. Aparecen opacidades, consolidaciones, que muchas veces se confundían como neumonía bacteriana. Por eso los pacientes con COVID, a todos les colocaron antibiótico, porque esto se confundía fácilmente con una CDA o con un colapso pulmonar. Y como la evolución de los pacientes graves es tan delicada, pues, y ante la dificultad, la poca sensibilidad y la demora en los resultados microbiológicos de los cultivos comunes y corrientes como los hemocultivos, un cultivo de líquido pleural, un cultivo de esputo, ¿sí? Porque eso no se tiene rápidamente. Muchos de estos pacientes recibieron tratamientos antibióticos, pero lo que se observa en el microscopio no es necesariamente una infiltración por neutrófilos, sino muchas veces esto, edema pulmonar, ¿sí? Y daño alveolar difuso. Por aquí tengo una lámina, si no lo estoy, en la que se observa cuáles son esos cambios. Esto. Microscópicamente estos fueron unos estudios casi que hechos a escondidas. Esto lo tomé en una publicación italiana, porque ustedes recuerdan que estaba prohibido estudiar a pacientes recién fallecidos por SARS-CoV-2 por el temor a que las personas que trabajaban en patología pues se infectaran. Pero sí había algunas publicaciones, estas publicaciones son sobre todo italianas, en las que muestran cómo por ejemplo acá, hay un engrosamiento, ¿sí?, del intersticio pulmonar. ¿Sí? Estas son puras células inflamatorias. Imagínense que el ancho de este intersticio pulmonar es solamente esto. Imagínense todo esto. Esto, por supuesto, que evita la difusión del oxígeno y la difusión del CO2. Bueno, y para colmo de mal, en la luz de estos alveolos que había, ¿qué es esto? Sangre, hemorragia pulmonar, sí, hemorragias pulmonares. Bueno, y lo que vemos en esta lámina es la infiltración de la pared de los alveolos por células que se cicatrizan, o sea, por fibrosis, células fibrosadas, o también la presencia de un importante ahí sí, una infiltración muy importante de células polimorfonucleares
o de monocitos o de leucocitos, de diferentes tipos de leucocitos que impedían el adecuado intercambio gaseoso. Bueno, esto también puede ser sangre, como puede ser tejido cicatrizal o tejido necrótico de este tipo de células. Las manifestaciones clínicas pues, pueden ser asintomáticas, pero sin embargo no es tan cierto que la mayoría de las personas a las que les dio COVID no tuviéramos síntomas. La mayoría sí. De hecho, hay series ya publicadas en las que se menciona que solamente el 17% de las personas infectadas con SARS-CoV-2 en verdad no tenían ningún síntoma. La mayoría tenían algo, así fuera algo leve. Puede afectar a cualquier edad. Y vaina, cantan. La mayoría de las personas que presentan una evolución más grave son los adultos mayores de 60 años, donde se presenta la mayor tasa de mortalidad, sobre todo en aquellos que tenían patología cardiovascular, diabéticos e hipertensos. Y curiosamente no se conoce muy bien por qué razón los diabéticos son personas con mayor riesgo. En la población pediátrica y en la población de adultos jóvenes, la tasa de complicaciones era mucho menor, pero no era de cero. Entonces, muchas personas se confiaban que porque eran atletas, sí, deportistas de alto rendimiento, no les iba a pasar nada. Y ustedes seguramente vieron de personas por demás años que fallecieron. En los niños la mortalidad es muy baja. De pronto los diabéticos, el intento para controlar el síndrome metabólico, una mayor expresión puede ser también, eso podría ser, es decir, más puerta de entrada para los millones, más frecuente de citoquinas, más interleuquina 6. Y esta lámina lo que quiere mostrar es cómo es la evolución del paciente con un COVID leve y un COVID severo. Vemos como, por ejemplo, durante la primera semana, incluso antes de que el paciente empiece a manifestar síntomas, ya el paciente está excretando el virus. Muchas personas asintomáticas infectan a otras, más o menos 3 o 4 días antes del inicio de los síntomas, porque el periodo de incubación también oscila entre los 2 a los 5 días. La fase inflamatoria o la respuesta inflamatoria es leve en estas personas y la detección del virus ocurre generalmente durante 2 semanas. Después de 2 semanas, en personas con COVID leve, es difícil encontrar una prueba de PCR o una prueba de antígenos positiva. Mientras que en las personas con un COVID severo, la excreción viral es mucho más prolongada, la capacidad de las diferentes pruebas como la PCR o el antígeno son mucho mayores, porque estos pacientes por lo general tienen cargas virales también muy altas, ¿sí? El inicio de los síntomas se correlaciona muy frecuentemente con el inicio de los síntomas. La admisión a las unidades de cuidado intensivo o el momento en el cual el paciente consulta, en muchos casos se presentaba entre el 7º a 10º día. Muchas de esas personas con factores de riesgo para complicarse durante los primeros días estaban asintomáticas, pero más o menos entre el 7º a 10º día el paciente empeoraba. El paciente empezaba a presentar sobre todo disnea, es decir, dificultad para poder respirar o reconocimiento de que tenía que esforzarse para poder respirar, ¿no? A medida que iba pasando todo este tiempo, pues en estos pacientes la respuesta inflamatoria era mucho mayor y esta tormenta de citoquinas lleva a diferentes complicaciones. ¿Cuál? El síndrome de respuesta, el SDRA, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el choque, el SIRS, sepsis y la fatiga. También se conoce de factores sobre patología relacionada con la población, sobre todo fenómenos protrombóticos que llevaron a que estos pacientes fallecieran. Ahora, respecto a los tratamientos, pues se ha buscado muchísimo cuáles son los mejores tratamientos para este tipo de patologías. Ustedes han escuchado seguramente de tocilizumab,
del Nirvesinab, de otra clase de medicamentos. El problema con estos medicamentos lo que busca es sobre todo es inhibir a la RNA polimerasa dependiente de RNA que es la que tiene este virus. Pero ¿cuál es el problema? La mayoría de los estudios que se han hecho en estos casos han sido en personas que tienen una evolución moderada o leve. Pero los pacientes graves, a pesar de que nos dan, no se ha demostrado que modifique la evolución de esas personas. Es decir, muchas personas graves que recibían ese tipo de antibióticos, de terapias como por ejemplo tocilizumab, no sé, en los antibióticos neutralizantes a partir de suero de plasma de personas que han mejorado, no han demostrado en esas personas graves que la evolución sea adecuada. Como este medicamento, como este virus también tiene una proteasa, es decir, dentro de sus genes también trae para una proteasa, se utilizaron inhibidores de la proteasa, pero el virus de inmunodeficiencia humana, lo que inicialmente ustedes recuerdan, no sé, yo recuerdo se utilizaron medicamentos para el virus de inmunodeficiencia humana, lopinavir, ritonavir, amiodarina, sidovina, porque era una polimerasa, entonces vamos a ver si funciona. La mayoría de estos medicamentos definitivamente no mostraron ningún tipo de inhibición o de utilidad. Pero lo que se ha demostrado que funciona es esto, son las vacunas. Hay básicamente tres plataformas para la síntesis de vacunas para el SARS-CoV-2. Lo voy a mencionar pues, por nombres comerciales para que sea más fácilmente reconocible por cada uno de nosotros. La vacuna de Sinovac es una vacuna que es una vacuna inactivada. Bueno, es una vacuna inactivada. Es una vacuna en la cual se manipula el virus para que no pueda replicarse. Es una vacuna inactivada, como lo puede ser, por ejemplo, la vacuna de, no sé, la tosferina, ¿sí? Pedacitos del virus o el patógeno completo sin la capacidad de replicación, que genera básicamente una respuesta que es más una respuesta de tipo humoral. La de vectores vectoriales Sputnik, que fue desarrollada por rusos, AstraZeneca, que fue desarrollada por daneses e ingleses, ¿sí? Son vacunas en las cuales se utiliza un virus ya conocido, ¿sí? Un virus ya conocido, muchas veces eran adenovirus, o son adenovirus, pero dentro de estas partículas virales, ¿sí? Lo que se inserta es el genoma del SARS-CoV-2, ¿sí? O segmentos genómicos del SARS-CoV-2, principalmente de la proteína S, ¿vale? Para que el organismo reconozca eso como extraño, active una respuesta inflamatoria. Posiblemente todos nos hemos infectado alguna vez por un adenovirus. Se genera una respuesta inflamatoria rápida, ¿sí? Recuerden que las reinfecciones, la respuesta inflamatoria es mucho más rápida que en la primaria, pero permite solamente que esto, al ser procesado por las células presentadoras de antígeno, produzca solamente el péptido S. Es decir, es meterle a la célula dentro de un vector diferente al virus del COVID, al COVID, ¿sí? Meterle la información genómica para que esa célula produzca la proteína S. ¿Cuáles eran, por ejemplo, estas? La vacuna, la Janssen. Esa Janssen era la vacuna de AstraZeneca. Son vacunas de vectores virales. Y esta, que es las vacunas de ácido nucleico, que esto, no sé si les dieron hace 2 o 3 semanas, los que estudiaron esto, les dieron el premio Nobel. A los que les dieron esto, cuando les dieron el premio Nobel, creo que eran 2 investigadores, una investigadora húngara, creo, y un danés, inglés, en el cual lo que se busca es que a partir de partículas nanolipídicas se coloque, dentro de esas partículas nanolipídicas, se coloca parte de la secuencia del genoma de estos virus, especialmente la que codifica para la proteína S, de manera que las células presentadoras de antígenos reconocen ese RNA, ¿sí? Solamente ese RNA, y ese RNA ¿para qué sirve? Para la síntesis de proteínas. Y esas proteínas, como no cumplen ninguna función, finalmente son excretadas, ¿vale? Al medio ambiente.
y las diferentes células presentadoras de antígeno siguen reconociendo esto como extraño y finalmente llevan a la producción de anticuerpos. Sin dudas, los que se pillaron esto les iban a ver que no había otro crédito para eso. De hecho, hay muchas vacunas que se están desarrollando con esta tecnología. Por ejemplo, las vacunas de sincitial, las que les gustó ayer no tienen esa tecnología, pero hay muchos proyectos de vacunas para el sincitial, para la influenza, para los otros tipos de coronavirus que sean mucho más efectivas. ¿Vale? ¿Qué es el COVID prolongado? En el COVID prolongado, las personas presentan todos estos síntomas, sobre todo aquí en este caso de las personas que han presentado tanto COVID leve como COVID grave y que han sobrevivido. Estas personas presentan síntomas como, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor muscular, intolerancia al ejercicio, fatiga, dolor precordial, todos los síntomas que se han descrito, disgeusia, anosmia por más de 12 semanas. 12 semanas, ¿bueno? 12 semanas. Hay diferentes manifestaciones de acuerdo al órgano afectado, por ejemplo, tos de más de 12 semanas. Si el COVID no existiera, uno diría que con 12 semanas de tos, el paciente tiene tuberculosis, ¿verdad? Dolor de garganta por más de 12 semanas. Yo llevo un día con dolor de garganta y no sé qué hacer. ¿Cómo será 12 semanas? ¿Bueno? Terrible. Personas con dolor precordial, y más si es un adulto mayor, con dolor precordial a toda hora, que me voy a infartar, ¿sí o no? A toda hora con esa zozobra de que me voy a infartar, que no sé si lo que tengo es un COVID prolongado o si es una angina inestable o es un infarto agudo del miocardio. Elevación de las transaminasas, elevación de los tiempos de coagulación, de compromiso hepático, eventos trombóticos o protrombóticos, personas que pueden hacer eventos cerebrovasculares por trombosis a distancia o hacer trombosis de las extremidades secundarias a una infección por COVID. Se ha descrito también la aparición de diabetes de nuevo en personas y diabetes casi que de un comportamiento tipo 1 en personas que han sufrido de COVID. La presencia de sarcopenia, de dolor musculoesquelético y de intolerancia al ejercicio. Bueno, ¿por qué? No se conoce muy bien. ¿Qué es sarcopenia? Disminución de la masa muscular. ¿Vale? Bueno, esto también es muy importante. Esto les preocupa a algunos. No, por supuesto que preocupa. Disfunciones en el ciclo menstrual, también motivo de consulta muy frecuente al ginecólogo. Y para los urólogos, reducción de la libido y dificultades en la eyaculación. Bueno, eso también se conoce. Y para esto, especialmente para lo que ocurre con los hombres, se ha descrito que el virus puede permanecer latente en el equilibrio y en las células y en las espermatozoides. Ahora usted sabe si en algunos años tendremos casos de COVID congénito o una cosa de esas. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las teorías de cómo aparece eso? Primero, puede haber cambios en la disbiosis del microbioma intestinal porque se sabe además que el virus puede permanecer latente en las células del intestino. Es decir, esto tiene que ver también con los receptores virales. Y cada vez hay más publicaciones. ¿Recuerdan ustedes al principio de semestre que la doctora Mario les habló sobre el microbioma? Pues, hay muchas publicaciones sobre cómo los cambios en el microbioma están relacionados con patologías que no tienen que ver nada con el intestino, hasta con patologías como la demencia. Fenómenos de autoinmunidad, fenómenos de inflamación no controlada persistentes y disfunción endotelial han sido las que se han relacionado como una posible causa del COVID prolongado. Tratamiento para el COVID prolongado es un tratamiento sintomático. Una persona que tiene disminución de su masa muscular, pues ponerse a hacer ejercicio. Una persona que tiene disnea, pues hacerle rehabilitación pulmonar. ¿Sí? Todo ha sido muy dado hacia a tratar el síntoma, pero no la causa. ¿Vale? Listo. Bueno, muchas gracias. Esta es la primera. Mis correos. Bueno, son las 2:16. A las 2:30 empezamos la otra. Listo.